¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Estamos aquí en esta clase nuevamente recordando lo que estuvimos hablando el sábado pasado, donde estuvimos hablando de un tema muy especial que debemos de ser sabios. Y para ello estuvimos hablando en un proverbio, ¿verdad? Que nos aconsejaba que el hijo es sabio, alegra el padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Y estuvimos hablando de la historia de un hombre, ¿verdad? Que tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor, y que uno de ellos tomó la decisión de tomar toda la posesión que le correspondía para ir a gastársela, y cuando se la gastó, él regresó a casa, ¿verdad? Pensando que ya no lo iban a recibir, mas su padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Cuál fue el consejo del sábado pasado? De que nosotros, antes de tomar una decisión, debemos de consultarla con Dios para que seamos sabios. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando también de un tema muy, pero muy bonito, donde va a aparecer aquí en sus pantallas, y es en un espíritu de poder, amor y dominio propio. La cita bíblica está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 18, y ustedes van a ver a continuación lo que vamos a hablar acerca de un hombre llamado Timoteo. Amén. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 1, 3, 18, que había un jovencito, un niño, ¿verdad? Que tenía una edad, ¿verdad? No estaba muy avanzado de edad. Y dice que él había sido enseñado por su abuela Loida y su madre Eunice. Había sido enseñado ¿en qué? En la palabra de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿cómo nosotros podemos ser enseñados por nuestros padres en la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de leer, de escudriñar la palabra del Señor para que nosotros seamos sabios, para que nosotros crezcamos como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces dice que Timoteo era un jovencito, y como él era un jovencito, ¿verdad? Como todos ustedes, todos los niños que están ahí en casa, muchas veces hemos tenido miedo, ¿verdad? Y por eso el tema de este día se llama espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un hombre que escribió aproximadamente 13 o 14 cartas que están en la palabra del Señor. Imagínense ustedes cuántos libros o cuántas cartas nos escribió el apóstol Pablo. Entonces dice que estaba este jovencito Timoteo y estaba Pablo. Y en cierta ocasión vino, ¿verdad? El apóstol Pablo y se acerca a Timoteo. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo que avives el don de Dios que hay en ti. Y Timoteo se preguntaba, pero ¿cómo yo voy a avivar el fuego del don de Dios que hay en mi vida? Quizás muchas veces ustedes se han preguntado, ¿qué puedo hacer yo para Dios? ¿O en qué momento yo puedo servir al Señor? Es allí, ¿verdad?, donde vamos a aprender en esta historia cómo Timoteo descubrió ese fuego y el don de Dios que había en su vida. Entonces vino el apóstol Pablo y le dijo que avives el fuego de Dios que hay, el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Oró por este jovencito Timoteo. ¿Y qué sucedió? Este jovencito recibió un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense ustedes cuántas cosas recibió este jovencito Timoteo. Y yo quiero contarles una historia, ¿verdad?, que pasó con mi vida cuando yo estaba pequeño, ¿verdad?, cuando tenía quizás unos 7 u 8 años. Yo recuerdo que mi madre siempre estuvo ahí pendiente, y también una tía que yo tengo que se llama Adita, pendiente de mi vida, ¿verdad? De cuando yo iba creciendo, de que ellos se preocupaban por que yo pudiera ir creciendo espiritualmente. Recuerdo que ellos me enseñaban la palabra de Dios, sábado tras sábado me enseñaban clases bíblicas, y yo recuerdo que iba creciendo y aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Lo que yo nunca me imaginé es que cuando yo crecí, cuando yo fuera grande, iba a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? A través de dos mujeres, y por eso yo estoy mencionando dos mujeres, porque la historia tiene que ver con dos personas que instruyeron la vida de Timoteo. En mi caso fue Adita y Miriam, y ellas fueron las que me instruyeron desde pequeño con la palabra de Dios, y yo fui creciendo, y poco a poco yo empecé a sentir ese deseo en mi corazón de aprender más y más de la palabra de Dios. Y yo me sentía como Timoteo, me sentía con miedo, me sentía quizás que no iba a poder hacer las cosas, pero Dios es el que va poniendo en nuestras vidas ese poder, ese amor y ese dominio
propio. Y para que nosotros también podamos tener en nuestra vida, vamos a aprender cómo lo hizo Timoteo. Dice que estas dos mujeres, ¿verdad? Loida y Eunice, desde que Timoteo estaba pequeño, le enseñaron la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se preocupaban para que Timoteo orara, que se preocuparan para que Timoteo siempre leyera la palabra del Señor. Y entonces Timoteo iba creciendo, iba siendo un jovencito lleno de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense ustedes, qué bonita la vida de Timoteo. Entonces el apóstol Pablo, él quería que este jovencito fuera usado en la obra de Dios. Por eso, si ustedes, amados niños, que nos están escuchando y viendo esta clase, si alguna vez ustedes se han sentido tristes, han sentido que no valen nada, o muchas veces los han menospreciado, en esta clase vamos a entender y a comprender de que nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué podemos lograr con el espíritu de poder, amor y dominio propio? Tú puedes lograr tus sueños, tú puedes lograr servirle al Señor con todo tu corazón. Tú puedes lograr que si a ti te han menospreciado y te han dicho que no vales nada, a través de la palabra de Dios vas a encontrar que tú vales la sangre de Cristo. Entonces Timoteo fue un jovencito exitoso. Dice que él empezó, ¿verdad?, a escuchar los consejos del apóstol Pablo, que él le decía, tú vas a predicar la palabra de Dios, tú no tienes que apartarte de las enseñanzas que te han dado tu abuela y tu madre, y tú tienes que seguir por ese camino. ¿Y qué crees que sucedió? Timoteo comenzó a caminar en ese camino, ¿verdad?, que se le había sido instruido, y llegó a ser un gran hombre de Dios. Llegó a predicar la palabra de Dios, llegó a ser un pastor, un evangelista, llegó a expandirse la palabra de Dios en muchas partes, ¿verdad?, cuando él se dejó usar por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta historia, niños? Que así como Timoteo se dejó usar y que al principio quizás él tenía miedo porque él dijo, ¿cómo voy a avivar el don de Dios que hay en mi vida? Solamente Timoteo tuvo que dejar que Dios hiciera la obra en su vida, y así él comenzó a predicar y a expandirse la palabra de Dios por muchos lugares. Ustedes pueden ser la diferencia. Ustedes pueden ser esos niños, ¿verdad?, que vayan a diferentes países del mundo. Pueden ir allá a China, otros van a ir allá quizás a África, otros van a ir a Sudamérica, otros van a ir quizás aquí mismo, van a estar en Estados Unidos, otros quizás van a ir a El Salvador, a Honduras, a Panamá. Yo no sé a dónde Dios los puede llevar, pero que Dios puede usarlos a través del espíritu de amor, poder y dominio propio para hacer grandes cosas si ustedes se dejan usar por el Señor. Esta es la enseñanza de este día, para que nosotros la pongamos en práctica y aprendamos que nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y como Timoteo se dejó usar y fue instruido en esa fe no fingida, en esa fe, ¿verdad?, que le enseñaron su madre y su abuela, así yo sé que sus padres van a tener cuidado de ustedes para que sigan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, como lo hizo Timoteo. Que el Señor les bendiga.